Muy bien, muy buenas noches a los que nos están acompañando. Este es un live map de Buscando la Ruta 33. Hace 8, casi 15 días ya tuvimos una charla sobre poder, sobre responsabilidad. Estuvimos con Fabián Zampayo haciendo un recorrido sobre diferentes habilidades que uno como persona, como ser humano, puede tener para construir en su vida desde la coherencia. Hoy nos acompaña un gran amigo, un amigo de esos años de infancia, mi primer jefe, además, porque fue mi primer empleado, y se le atribuye dejar un nivel muy alto en el liderazgo y en esa responsabilidad del emprendimiento. Francisco Cáceres, un gustazo, mi hermano, volver a encontrarnos después de tantos años. Carlitos, bueno, qué linda introducción, me pones a pensar y recordaba esos momentos que compartimos tan bonitos, maravilloso después de tantos años encontrarnos en este espacio, con tanto recorrido, con tantas experiencias y, y con el propósito de compartir. Así que muchas gracias a ti por tu invitación, a Buscando la Ruta 33 por generar estos espacios para compartir experiencias, para compartir conocimiento y para conectar principalmente. Muchísimas gracias de verdad por aceptarlo. Y parte de eso, aunque hoy en Facebook es muy fácil encontrarse con cualquier persona, pero eso es lo que generó esta conversación de hoy, es si existe la sincronicidad, la casualidad, azar, tantas variables posibles que uno dice las cosas confluyen para que se den. Y hoy estamos que les contaras un poco a todos ese recorrido que tienes en experiencias laborales, personales y en el proceso que estás justamente en este momento para que podamos iniciar en el tema como tal. Vale. Bueno, wow, ¿desde dónde empezar? ¿Desde qué vida empiezo? En la que tengo presente. Que la gente que esté viendo este video, bien sea en vivo, esta transmisión en vivo o que se haya diferido, pues se pueda enganchar y no se vaya a aburrir. Este personaje que está acá, Francisco Cáceres, empezó pues desde muy joven a tratar de buscarse la vida. A los 13 años yo empecé a buscar medios para poder trabajar. A los 14 años hubo un evento en mi vida que partió mi vida en dos, valga la redundancia, partió mi historia en dos porque conozco la recreación y desde la recreación que me abre un mundo de posibilidades, pues comienzo también una carrera de emprendimiento porque monto empresa, luego monto agencia de publicidad, estudio teatro, estudio publicidad, y luego me comienzo a interesar por los temas de psicología, de coaching, de programación neurolingüística, teniendo en cuenta que siempre había estado en mí esa intención de contribuir a todas las personas con las que trabajaba, porque así como con Carlitos, desde muy joven, desde los 14, 15 años, estuve capacitando jóvenes en liderazgo y en recreación. Y no solamente me quedaba en la recreación, sino que siempre les mandaba mensajitos con relación a la vida, con relación a luchar, a salir adelante, a buscar los medios para alcanzar nuestros sueños, a tener sueños altos, expectativas altas. Y así es como voy llegando al mundo del coaching, de la psicología, del desarrollo del ser, del desarrollo del potencial humano. Eh, Hace 4 años comencé mis estudios en coaching. eh, Soy máster en programación neurolingüística, máster coach. Tengo otros estudios también en coaching. Y el último tiempo me he dedicado también a especializarme en algo de coaching transformacional, que bueno, ha dejado cosas muy buenas, muchísimos aprendizajes. Y estoy haciendo una investigación muy profunda en temas de psicología transpersonal y otros temas de información que van llegando a mi vida como parte de esa hermosa sincronicidad que precisamente es el tema de la noche, ¿no? Es el tema de esta reunión.
que nos comencemos a preguntar, porque seguramente les ha pasado, a todos nos ha pasado que en algún momento de nuestras vidas decimos, uy, qué curioso, qué loco, ¿por qué pasa esto? Justo estaba pensando en esta persona y aparece, o me llama, eh, o ese número que se repite tantas veces en mi vida. Ahora último, toda la gente está como muy presente con el número 1111 y dice, uy, ¿qué pasa con el 1111? Bueno, entonces ahí nos preguntamos, ¿qué sucede con estos eventos? ¿Son algún mensaje del universo? ¿Son señales divinas? ¿Es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo? Ya comenzamos a ver en Números todas partes por todo lado. el mismo número. ¿Es simplemente una casualidad? ¿O qué? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el tema, la dinámica, muy conversadito, que nos hagamos preguntas así y vamos avanzando poco a poco para que podamos colocar un poco de luz. No me considero un experto en el tema, no me considero un experto en la materia, más sí me apasiona y quiero compartir lo poco que sé con todo el cariño. Y más que entregar muchas respuestas, tal vez ojalá se puedan ir con muchas preguntas, porque es sembrar esa inquietud que pueda generar una búsqueda, una indagación y, y que ustedes mismos puedan encontrar sus propias respuestas, es algo maravilloso. Así que bueno, pues vamos a tratar de dejarlos muy tocaditos con este tema de casualidad, causalidad, y tanto que se dice que bueno, vamos a comenzar a tratar de desmenuzarlo. Voy a hacer un pequeño homenaje a Clandestino, que ¿A hace quién? muchos tiempos fue el que enseñó un poco de esa habilidad de la palabra, le debo muchísimo, y con una historia que llevó a mí en un proceso de meditación justamente. Un anciano en su lecho de muerte se despedía de su hijo. El hijo, arrodillado, pidiéndole que sus palabras de sabiduría lo acompañaran por el resto de su vida, le dijo, Padre mío, enséñame por última vez todo lo que sabes. El padre sonrió y le dijo, entonces olvida mi nombre, olvida mi rostro, olvida todo lo que te dije, todo lo que te mostré. Porque si lo has aprendido, no necesitas decir de quién eres hijo, simplemente vas a demostrarlo. Y serás tú en la experiencia, en el vivir, quien va a rendir tributo y homenaje al Padre. No necesitas decir qué talentos, qué habilidades posees, porque serán otros los que la contemplen y podrás hacer que los demás la disfruten. Del mismo modo que yo aprendí de mi Padre y mi Padre de su Padre. Y así todos aprendimos hasta el principio de la historia y el tiempo. Por lo tanto, lo que yo te enseñé no te lo enseñé yo, vino de la fuente misma, así como mi Padre lo aprendió. Olvida para que puedas recordar profundamente. Entonces, todo lo que digamos en este instante es para que ustedes aprendan a experimentarlo y no se atribuya un conocimiento a una persona, porque realmente vienes de la fuente. Qué linda historia, Litos, súper. Y así, Pachito, siendo todo de la fuente del aprendizaje, de la esencia misma, decías algo que en ese proceso de investigar, de indagar, empezaste a ver que la información llegaba a ti, simplemente se alineaba. Como dice una amiga mía, yo hago una pregunta y el universo me responde por Instagram. Ah, bueno, no, de pronto no es el universo, sino el algoritmo. Qué loco que yo estaba pensando algo y Google me lo respondió. Bueno, Ajá. se llama inteligencia artificial. Esos son los algoritmos de tecnología, de esta tecnología tan avanzada que está en estas redes sociales y en Internet. Mentira, también puede ser el destino. Sí, sí, y justamente ahí se logra establecer estas dos ópticas, se entra así como en el tema muy académico, ¿no? El término sincronicidad que se acuña a Jung,
es como dos procesos que aparentemente no tienen relación, se relacionan y tienen sentido para el sujeto. Entonces, un proceso interno de hago una pregunta mentalmente y me responde el Instagram. Aparentemente eso no tiene relación, Ajá. pero tienen sentido para la persona Ajá. que está viviendo la experiencia. Claro, claro, que es lo más importante. Exactamente. Entonces, ¿cómo empiezas a indagar sobre esta sincronicidad y todo lo que se ramifica, ¿no? Que está la diosidencia, la casualidad, el azar, el zar. ¿Cómo se Sí. va incorporando eso en tu experiencia de vida? Bueno, desde muy pollito, desde muy joven, he tenido esa inquietud de búsqueda espiritual. Y he hecho varias cosas como que parecerían absurdas que un joven, por ejemplo, de 19 años, 18 años haga eh, en esa etapa de tanta efervescencia juvenil, ¿no? De tanta energía. Pero desde muy pequeñito yo ya tenía, desde muy joven ya tenía esa inquietud. Y el término no estaba en mi vida, ¿no? Más, esto es muy nuevo, el tema, mira que pues ni tan nuevo, porque el término lo acuña Jung en el 52, se comienza a hablar de sincronicidad, pero nosotros, o sea, a mi vida, no, yo nunca había escuchado de sincronicidad. Esto es un tema como muy nuevo, actualmente en la sociedad es un tema muy nuevo, ya se habla de sincronicidad, pero sí lo relacionaba con la magia, sí lo relacionaba con las señales. Todos decimos, uy, las señales. Entonces, son señales que me presenta la vida. Dios me está hablando, Dios está siempre presente. Dios me muestra hacia dónde ir, Dios me coloca a las personas adecuadas en mi camino, todas las oportunidades, Dios me lleva. Y siempre sentí esa protección o ese cobijamiento de estar muy conectado y, y cómo las cosas iban fluyendo y apareciendo en mi vida de una manera muy especial, de una manera muy linda. Sí hubo un momento en mi vida en que hubo una ruptura, hace 2 años, y hubo una desconexión. Pero yo creo que eso lo podríamos hablar en otro momento para no desviarnos tanto del tema. Hola, hola. Te me fuiste, Francisco. Se te fue el audio. Ya. ¿Claudio? Ahí. Ya. ¿Está? Volviste. Listo. Se te fue otra vez. Ahí. Ahí, ahí. Va a colocar aquí, dame un Ahí. segundo. Ya, listo. Ahí. Bien, hablemos de la casualidad, que digamos como en el orden que se viene presentando los términos, ese término o esta relación de cosas en mi vida, aparece el término de casualidad. Primero, es una casualidad, venimos de allí, podríamos decir que venimos de la casualidad. Uy, qué casualidad, ¿cómo ocurre esto? Entonces es un hecho que está aislado de cualquier tipo de cosa. Luego, comenzamos a llamarlo causalidad. ¡Hey! Ya, listo. No sé por qué se está activando solo el audio. Se bloquea. No es una casualidad, es una causalidad. ¿Ok? Una causalidad. ¿Y de dónde viene entonces eso de causalidad? Se refiere a la ley de causa y efecto. ¿Sí? Uh-huh. Karma, lo que los hindúes llaman karma. Entonces, Algo pasa, Francisco, y cuando no, pasas el ¿qué dedo, lo pasa? Se silencias. activa solo. Llegas y le das el No, cuetazo no lo toco. con energía, estás enérgico. Yo no te escucho a ti, ¿No me escuchas ahí? no te escucho. Pero nosotros te escuchamos bien. Espérate, mira una cosa. Listo, háblame. ¿Ahí me escuchas?
Listo, te escucho. Perfecto. Entonces, causalidad es una ley, es un principio de la vida del cual no podemos escapar. Es lindo pensar en esto. A mí me parece maravilloso saber que no podemos escapar de una ley en la cual toda causa tiene una consecuencia. O sea, hay una causalidad, todo se causa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sabemos que cualquier tipo de acción va a tener un efecto, ¿sí? Entonces decimos, no es una casualidad, es una causalidad, tal vez porque seguramente hicimos algo en algún momento y estamos recibiendo el efecto, estamos recibiendo el resultado, pero de todas maneras no se acerca a lo que es la experiencia de vivir esos momentos, ¿cierto? Entonces no sería tanto como causalidad, sino más bien ahí ya nos remitimos al término de sincronicidad, como tú lo llamabas, que es cuando aparecen dos eventos que tienen relación, pero que principalmente tienen relación y que son coincidentes. Aquí hablamos de coincidencia, dos eventos que coinciden. Por ejemplo, el caso de que estábamos pensando en una persona y de pronto esa persona nos llama. Hace poco me pasó tuve una sincronicidad y es que fui a visitar a un amigo y es un amigo que está separado y yo lo estuve acompañando porque está pasando por un momento difícil y su ex esposa también es amiga en común. Entonces, justo al día siguiente que yo visito a mi amigo, al día siguiente su ex esposa me llama, me escribe. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? O sea, sin tener ningún previo aviso, nada, entonces está la llamada o el mensaje de contacto de la esposa de mi amigo. Y tiene que ver con, con qué tiene que ver, por qué se dan las cosas, por qué pasa esto en la vida, es lo que tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene? Ahí entonces es algo externo, es algo divino, es algo mágico, es algo del inconsciente, lo generamos nosotros, ¿qué podría ser? ¿Te ha pasado, Carlitos? De hecho, sí, como lo decías, al principio uno empieza como, son señales. Ah, el universo me está hablando, me Ajá. envió una señal y son señales que realmente solo tienen sentido para uno. Tan sencillo como un insecto, un ave o algo que le hace sentir algo especial a uno y que justo aparece en esos momentos que lo necesitas. Luego me pasó Ujú. en diferentes momentos muy críticos de mi proceso de aprendizaje en la vida, como dicen por ahí, en las noches más oscuras del alma, aparecía una mariposa de color azul. Y esa era la que me daba ese aliento de decir, ok, sí tengo la compañía de ese ser superior, de esa luz que me acompaña, de esa verdad eh, universal, por decirlo de alguna forma. Y es entrar en temas ya muy profundos de esa creencia. Y en el que se cree también va a dar la óptica de si es una casualidad, si es una sincronicidad, si es una diosidencia o si simplemente son una partida de locos que están muy fumetas y creen en cosas mágicas. Que eso también es la óptica y totalmente respetable de cada quien. Aquí como para Sí. contarte un poquito, haciendo la investigación sobre este tema, justamente hay diferentes estudios que demuestran que aquellos que se van por aspectos tan racionales y que le quitan, digamos, y alguna vez lo hablamos, hay que dejarle un poco de la poesía a la vida, un poco de esa magia, por simplemente deleite de decir existe. Las personas que se van a lo racional tienen son más propensas a perder la capacidad del disfrute, porque todo lo están analizando, todo lo están razonando. Entonces la química de su cerebro funciona de forma diferente y el factor sorpresa se pierde, que eso genera un estímulo adicional. Ujú. Entonces, yo puedo decir que en la química de mi cerebro hay muchas sorpresas, hay muchas cosas mágicas, hay cosas que
se pueden atribuir a la diosidencia, a la casualidad, a la sincronicidad, y cada una va a estar como categorizada según la situación, ¿no? O la misma frecuencia de conciencia que tenga en ese instante. Eh, Hace 6 meses pasé por un proceso de salud muy complejo, hospitalizado, triglicéridos en 2900, se supone que en 150 eso ya es altísimo. Los médicos decían, no sabemos usted cómo carajos está acá, o sea, está una empanada de un paro cardíaco. Y empezar a hacer estas charlas, empezar a conectar con la gente es, venga, no se vaya de este mundo sin dejar algo. Aprendió y qué dejó. Y dije yo, listo, vamos a hacerlo en serio. Y antes de ayer y ayer han pasado dos cosas que hacen parte de la simbología que yo interpreto y que para mí tienen sentido. Una, llegó un escarabajo pelotero a la casa y está en este momento en el terrario de mi hija. Entonces, para los que no sepan, el escarabajo pelotero representa la muerte y la resurrección, el resurgir, la representación del dios Sol en Egipto. Eso fue antes de ayer. Y yo dije, listo, ya mañana nos reunimos con Pachito, de cariño, y vamos a tener una charla bien interesante, señor. Aquí estoy para que se toquen los corazones y las mentes de los que deban tocarse. Que no sea el ego el que hable, sino la esencia profunda. Y guíanos para que hagamos lo que nosotros realmente queremos, que es dejar algo bonito. Y subí a escribir, a redactar como la idea de la charla de hoy. Y sentí algo en mi pierna. Volteé a mirar y había una lagartija, pequeñita, cajecita. Y empecé Bebé, a caminar. Dime. bebecita. Sí, 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 era de este tamaño. Ajá. Y yo, ok. Empecé a caminar y no se iba. Antes como que se ponía más cómoda y más pinchada. Llego donde mi esposa y le digo, mi amor, mira. Y ahí se quedó. Subí al primer piso, me fui al tercero y lo dejé en mi jardín en el tercer piso al lado de la habitación. Y dije, bueno, eso debe tener algún significado. Primera vez que me pasa, eso no hace parte de la simbología que yo logro interpretar. Busquemos qué representa para algunas culturas, para algunas tradiciones. Y efectivamente, para griegos, para romanos, representa la vida, la muerte y la resurrección. Así. Wow. Entonces, son cosas que Impresionante. aparentemente no tienen relación, pero para quien las vive, tiene sentido. Total. Y esa Ujú, es la sincronicidad. ujú. Y ahí se abre paso a otro término, que es la sincronía, que es dos sucesos que pasan seguido. Como estoy hablando con Francisco, me lo encontré en la calle, volteo a la esquina y me encuentro a Quique. Ujú. Eso fue una sincronía. Ajá. Y cuando uno está alineado, ya puede empezar a decir, tengo enfoque, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? Esa es la que me pasa. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es eso que quiero? Y entra el término suerte. ¿Para ti qué es suerte? Mm, Bueno, con la suerte, yo todavía veo la suerte como un hecho muy aislado, como un hecho desconectado de todo, Ajá. como algo muy fortuito. Bueno, yo tuve Tú, un jefe al que leo también muchos aprendizajes que decía, la suerte es la oportunidad precisa con el talento apropiado en el momento indicado y de aquel que sabe aprovecharlo. ok, preparación, cuando se encuentra, me hiciste recordar, cuando se encuentra la preparación más la oportunidad. Exactamente. Una reinterpretación de la suerte.
Exactamente. Entonces, en esa línea, la pregunta viene a ser, ¿existe o no existe la sincronicidad, la casualidad, la diosidencia? Ujú. Bueno, mm, realmente existe la sincronicidad, realmente existe. Y esto ya desde un punto de vista muy científico. Eh, pues hablemos de Carl Jung, que es el que se encarga de acuñar el término sincronicidad, y él hace unos estudios muy profundos acerca de la psiquis humana, empezando por él mismo, y entre muchos términos también acuña el término inconsciente colectivo. ¿Mm? Y le da una resignificación también a lo que es el inconsciente. Y ahí es donde se mete a navegar en el inconsciente, pero empezando por él mismo. Eh, en ese sentido, mm, tiene mucho que ver con estas cosas que nosotros no vemos, pero que así no veamos, no podamos percibir con nuestros cinco sentidos, no quiere decir que no existan, ¿sí? Nos quedamos a veces muy limitados porque estamos muy acostumbrados a basarnos en los estímulos externos, en lo que recibimos por los cinco sentidos. Pero es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, que nosotros vemos una gama de colores, pero hay otros colores que no alcanzamos a ver y que existen también. Está por debajo del rojo está el infrarrojo y no lo vemos. Y por encima del violeta está el ultravioleta y no lo percibimos con nuestros ojos. En cuanto a sonidos, está el ultrasonido y tampoco lo percibimos. Un silbato de un perro, no escuchamos el sonido, un perro sí lo escucha. Nuestros sentidos están diseñados para percibir cierto rango de estímulos. Así que nos quedamos por fuera de captar muchos otros estímulos que están allí, ¿sí? Decir que no existe sin darnos la oportunidad de experimentarlo, de entregarnos a, a esa apertura de poder que llegue la experiencia a nosotros, sería privarnos de algo hermosísimo. ¿Por qué razón? Porque considero que esto nos permite vivir muy conectados, no tan aislados. Ahora hablabas como ese sentido racionalista, materialista, y que incluso se, si nos movemos así en la vida, podemos llegar a perder la capacidad de disfrute del placer. Balbuceando y parafraseando una frase de Rumi, decía, cambia tu certeza por asombro, o sea, permitir que la vida nos sorprenda y experimentar, sentir esa conexión con el universo, esa conexión con todo, que una hoja nos pueda hablar porque cayó encima de un libro y justo en ese libro había un mensaje y nos colocamos a leerlo y estamos atentos a ir viajando acerca de lo que la vida nos está queriendo decir o nosotros mismos también desde ese mundo inconsciente que nosotros no conocemos, estamos atrayendo, estamos creando. Tengamos en cuenta que nuestra mente es un 95% inconsciente. Hay una imagen que se usa mucho en psicología para ilustrarlo, ¿no? Ustedes la tienen presente, la imagen del iceberg, que muestra el 5% de lo que se ve y el 95% está sumergido. Francisco, aquí quiero hacerte un paréntesis para que tengas esa información. Nosotros tenemos contacto con muchos adolescentes, chicos que están todavía en el colegio, en noveno, décimo, once. Entonces hay ciertas cosas que, aunque son muy hábiles, desglosárselas bien para que quede así súper contextualizado. Y no todos son de la misma línea. Tenemos personas que son enteramente administrativos operativos. Entonces también toca hacerles muy metódico todo. Entonces esa parte me gustaría que se las desglosaras así súper clara para que la contextualicen mucho más. Ok. Em,
hablando, nuestra mente es un 5% consciente. ¿Y por qué razón? Nuestro cerebro demanda mucha energía, consume el 30% de la energía, del oxígeno, de la glucosa del cuerpo en estado de reposo. Es una máquina, es impresionante nuestro cerebro. Nuestro cerebro debe automatizar muchos procesos, debe hacerlos de manera inconsciente, colocarlos allí como archivos que nosotros ya no tengamos que estar pensando en lo que tenemos que hacer para realizarlo. Un ejemplo de eso es cuando estamos aprendiendo a montar bicicleta, cuando estamos aprendiendo a amarrarnos los zapatos, cuando estamos aprendiendo a manejar carro. Al principio es muy difícil, gastamos mucha energía, nos concentramos mucho en lo que tenemos que hacer y todavía no lo hacemos. Ahí entonces estamos dándonos cuenta de nuestra ignorancia, la ignorancia que tenemos allí cuando nos enfrentamos a ese problema. Poco a poco, cuando logramos la habilidad, entonces ya somos conscientes de nuestra capacidad de hacerlo. Y luego nos hacemos inconscientes de esa competencia que ya adquirimos. O sea que la competencia, esa habilidad, se vuelve inconsciente, ¿sí? Se alberga en ese universo inconsciente que nosotros tenemos. Pero no solamente los aprendizajes se meten en esa caja negra, ¿sí? Sino todas las experiencias, las experiencias que hemos tenido incluso desde que estamos en la barriga de nuestra mamá, cuando nos estamos formando allí. Incluso se dice que tenemos en memoria, en ese inconsciente, de vidas pasadas, ¿sí? Y además compartimos también no solamente un inconsciente personal, sino un inconsciente colectivo. O sea que hay elementos o memorias que albergamos de manera inconsciente que nos unen a todos. Y esto está soportado por la ciencia. Pero ¿cómo así que tenemos un inconsciente colectivo? Eso es mentira. ¿Cómo va a ser eso posible? Pues ¿cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta porque precisamente Carl Jung, a través del estudio de los sueños, descubre que hay símbolos, patrones que personas en diferentes partes del mundo compartían, de civilizaciones muy antiguas. O sea que esos símbolos están ahí en el subterráneo, en el sótano, en el sótano más del fondo de la casa, y es algo que nos une a todos, ¿cierto? Nos une a todos. Y ese es el inconsciente, la mente inconsciente que nosotros tenemos. Se hablaba de la imagen del iceberg, pero entonces debajo del agua se ve el hielito, ¿no? El hielito formado. Pues no solamente es el hielito, que es el 95% del hielo que se ve, porque el 5% se ve afuera, sino todo el mar, todo el mar. Todo el mar es inconsciente, por eso es tan fascinante que nosotros, respondiendo a esa invitación de Sócrates, pues comencemos a conocernos a nosotros mismos, comencemos a indagar, a cuestionarnos, a observar nuestros sueños, a prestarle atención a nuestros sueños. Hay una anécdota muy curiosa de Carl Jung, y es que en algún momento llega un estudiante y como Jung era un fanático de los sueños, de la psiquis humana, entonces, y estaba en ese trabajo de investigación tan profundo, este estudiante le dice, Jung, anoche tuve un sueño y soñé que estaba en la India. Espérate un momento. Y sale corriendo y va y busca un atlas y trae el atlas y se lo muestra y dime en qué parte estuviste. Dime en qué lugar de la India exactamente estuviste. Como si fuera real, ¿no? Como si fuera real, porque preguntémonos qué es lo real, lo que está afuera o lo que está dentro. ¿Qué es lo verdaderamente real? En ese sentido, nosotros creo que tenemos las cosas invertidas. Creemos que lo más real es lo que está afuera y lo más real es lo que configura nuestro ser, que es lo que tenemos adentro. Entonces allí es donde creo yo que hay que prestar atención y darle realmente esa importancia, comenzar a
a enamorarnos de esas visiones que tenemos cuando estamos dormidos, de esas cosas que nos pasan que no podemos explicar, que ahora estamos llamando sincronicidad, o estamos llamando casualidad, o causalidad, o diosidencia, por decir una diosidencia, porque por supuesto ese ser supremo, esa energía, ese gran espíritu que nos une a todos, está pasando, está conectado, todos estamos conectados, como si fuera una tela de una araña, ¿no? Y todos somos gotitas de rocío que estamos suspendidas en la tela de la araña. Y cuando algo se mueve, todo se mueve. Sí, me hizo acordar precisamente de una anécdota. Toda la información se pasa, ¿no? La fuente real vuelve y es el todo, pero se lo escuché a otra persona que decía, miras afuera para estar dormido, miras adentro para estar despierto. Y con todo lo que acabas de decir, efectivamente son tantos estímulos afuera, tantos procesos, que la mente los empieza a automatizar. Y en proceso de supervivencia, el ser humano tuvo que aprender a reconocer patrones para empezar a sobrevivir, empezar a ver modelos de repetición para saber en qué momento estaba a salvo, en qué momento estaba en peligro, para no cometer una imprudencia. Eso ayudaba a sobrevivir. Y aquí empieza ese dilema, ¿no? Cuando uno empieza ya a entrar en este tema, utilizaré palabras de Siddhartha Gautama, la justa medida y el camino medio. Y cuando demasiada certeza, se pierde la magia, y demasiada magia, vives en la fantasía. Es llegar a ese punto medio donde logras alinearte entre lo que tú estás teniendo aquí en tu interior para proyectarlo hacia afuera. Y es parte del estudio de Jung precisamente en esto de la sincronicidad, la sincronía, experimentar afuera el proceso que conscientemente no estamos llevando en nuestro interior. Las personas con las que nos encontramos, las relaciones que tenemos y ese iceberg de experiencia interna que se manifiesta en ese gran océano que nos une. ¿Qué rol tengo yo en esa creación? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Irme afuera chocando con todo para experimentarlo y darme cuenta que de que estoy hecho? ¿O ir adentro y decir qué puedo yo construir y crear? Y aquí es cuando llega ese punto donde se empieza a racionalizar y decir, entonces soy yo quien crea todo lo que quiere vivir. Soy yo el responsable, o como en nuevas tradiciones que están saliendo, soy yo el arquitecto, yo soy el arquitecto de mi vida. Entonces todo lo que yo vivo, lo construyo, lo creo. Y vuelve y entra a ese punto de cuál es la justa medida para no vivir en la fantasía externa ni perderse de la realidad interna. Sí, me haces pensar en unas preguntas que todos nos tenemos que hacer y esforzarnos por responderlas. Y es, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? El real, ¿no? ¿Será que yo estoy aquí para estudiar, conseguir un trabajo, casarme, tener hijos y morir? ¿O para qué? ¿No? ¿Cierto? Sí. En esa búsqueda de significado, yo personalmente considero que estamos aquí, en este plano, con una oportunidad magnífica de evolucionar. Y no me refiero bueno, también sí, como sociedad, pero me refiero a nivel individual. Porque podríamos mirar hacia afuera y decir, uy, no, ¿qué evolucionar? No estamos evolucionando, estamos involucionando.
Pero realmente es el escenario perfecto para cada persona que habita este planeta y lo que tenga que aprender de esa situación que estemos afrontando, ¿sí? Con ese propósito de evolucionar, con ese propósito de, de trascender, de descubrir en ese mundo interior qué más hay, qué más hay. Estamos muy obnubilados, muy cegados por todo lo externo. Y hoy más que nunca, porque con estas redes sociales, que son una maravilla, porque nos permiten conectar brutalmente lo que estamos haciendo aquí ahora, transmitiendo por Face y poder mandar este mensaje, aparte de eso como una herramienta de ventas, bueno, en fin, maravillosa herramienta, pero también qué está pasando con nosotros, hacia dónde estamos, hacia dónde nos llevan a mirar, hacia dónde está nuestro foco, qué tan perdidos estamos, qué tanto nos conocemos realmente. Estamos pendientes de estar comparándonos, de, de estar persiguiendo un estereotipo de éxito que es el que estableció la sociedad. Somos una máquina de hacer dinero, de, de aparentar o qué, ¿sí? Y en ese sentido, estas herramientas de sincronicidad son maravillosas. Y digo como herramientas y también dándole todo el carácter místico y mágico y sagrado que se merece también. Por ejemplo, hablemos del I Ching, que es un libro que lo estudiaban y un oráculo, son los oráculos. Los emperadores chinos lo utilizaban para tomar sus decisiones, el I Ching, el tarot. Nosotros decimos, eso puede ser adivinación, eso está adivinando el futuro, no sé qué, también entra en el tema de la sincronicidad, las ruecas, ¿sí? Eh, Conectarnos a través de estas herramientas, también quería hablar sobre el I Ching, que incluso Carl Jung, ya tú sabes, hace esta introducción al I Ching. Uno lanza unas monedas y de acuerdo a las monedas, entonces tú estudias el I Ching de acuerdo al número que sacas. No tengo mucha información respecto al I Ching, pero sí sé que entonces te da una orientación respecto de algo que pueda estar pasando en tu vida. Haces una pregunta y estás generando la sincronicidad, ¿no? O sea que con la intención que tú tengas, tal vez con esa información inconsciente que tengas, estás generando o estás influyendo para que aparezca un número en esas monedas y el I Ching te hable, ¿sí? Lo mismo Ujú. sucedería con el tarot, con las ruecas. Ese sentido místico, místico de la vida, que habla de qué? Del universo interno, de esa maravilla interna que tenemos y de esa posibilidad de conexión, de experimentar esa conexión mágica con todo. Perdón. De hecho, me voy a volver un poco con algo que habías dicho y voy a poner a hacer un ejercicio a los que escucharon y van a escuchar esto, eh, de cómo funciona esa sincronicidad de información. Parte del camino que tomé en cuanto a filosofía, en cuanto a espiritual, en parte se la debo a un profesor que tuve en mi querido pueblo Jamundi, cuando estaba en décimo. Y, y fue tal el impacto que tuvo que me puso a investigar y no encontré lo que buscaba, pero llegué a mucha información que me complementó. Al día de hoy recuerdo la historia, pero no sé quién carajos es el filósofo. Decía él que un filósofo, que no me acuerdo su nombre, eh, decía que el ser humano era como una escultura, era tallada por el artesano. Y cuando ya estaba lista, que había dicho, "Oh, he creado mi obra perfecta", llegaba alguien y la tiraba por un barranco. Esa escultura se caía y cuando se caía se golpeaba y entre más se golpeaba, más partes de sí se perdía. Al llegar al final quedaba una masa compacta, aparentemente amorfa, pero esa era la esencia de la escultura, de lo que realmente está hecha, su núcleo.
Y entonces él decía, así es la vida. Te tallan, te forjan, te dicen, estás listo para ir a enfrentarte a la vida. Y empiezas a tener tus primeras decepciones amorosas, trabajos que van y vienen, bonanzas financieras, pérdidas, y parece que como que la vida te rompiera una y otra vez, hasta que te dice, ¿y de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho para que puedas reconstruirte y construir la vida que quieres? Que parece que fue una confrontación continua para llegar a decir, yo estoy hecho de esto, este es mi material, y ahora sí yo mismo me tallo prima. Si tengo la materia prima, puedo construir lo que quiera. Y empezar a alinearse con esta construcción maravillosa. Y aquí entra algo que leí en El hombre en busca del sentido último, Víctor Frank. Es el hombre en su forma de vivir quien le responde a la vida cuál es el sentido de ser vivida. Encontrar ese propósito y que nosotros demos la respuesta en el cómo vivimos es lo que le va a dar sentido a todo esto, a esta experiencia tan bonita y tan finita. Un aprendizaje tan corto que en dónde vas a poner tu atención realmente. Yo no me quedé en la primaria y tú no te quedas en la universidad. Avanzamos, siempre avanzamos y extraemos información. Y según en el punto en el que esté, nos va a llegar la información que necesitamos, no la que queremos. Y en eso que necesitamos es con qué estoy alineado yo. Si lo que yo proyecto es lo que veo y lo que construyo, ¿qué es lo que estoy conectando en mi interior? ¿Cuál es mi sintonía? Y empieza ese tema de las relaciones, ¿no? Las relaciones amorosas. Es que todas las que me encuentro en el camino son así. Todos los que tengo en mi vida salen así. ¿Qué es lo que estás atrayendo? Qué casualidad, o qué sincronicidad, porque Exactamente. tal vez la sincronicidad responde no solamente a las cosas que nosotros estamos buscando, sino también tal vez a las que necesitamos, a esas cosas que necesitamos. Entonces, si se repite un patrón en nuestras vidas, vale la pena parar y preguntarse por qué sucede esto. Y lo podemos llamar sincronicidad, y está dado porque tal vez tú necesitas aprender algo de esa situación y todavía no lo has descubierto, ¿sí? Algo tienes que aprender. Por ahí leía en estos días que, digamos, como los propósitos que nosotros tenemos al vivir en este plano es desarrollar la capacidad de ser felices por nosotros mismos y amar, y amar. ¿Somos felices? ¿Eres feliz realmente? ¿Eres plenamente feliz? ¿Amas? ¿Amas en abundancia, en entrega a tu familia, a tus amigos, eh, al prójimo, al enemigo? ¿Mm? Y la invitación que yo quiero ir dejando ya como para, ya que nos acercamos al final de la charla, es a cuestionarte, a que te preguntes y que esas preguntas no busque la respuesta afuera, sino que busque la respuesta en tu interior, ¿sí? Si te preguntas, ¿para qué pasa esto en mi vida? ¿O qué tengo que hacer? O si pides una señal, seguramente la respuesta va a llegar a través de una sincronicidad, ¿sí? Pero es importante que hagamos las preguntas, es importante que busquemos. Recordemos que las respuestas están en las preguntas y que la peor pregunta es la que no se hace, ¿no? Así que
comencemos a desarrollar el hábito de preguntarnos, qué curioso, qué extraño, ¿para qué pasa esto? ¿Por qué se presentó esta situación? ¿Por qué estoy con esta enfermedad? ¿Qué me puede enseñar esta enfermedad a mí? Esta situación económica que estoy atravesando, ¿qué me va a dejar? ¿Cuál es el maestro que está detrás de esta situación económica? ¿Dónde está la lección detrás de esta situación tan difícil que estoy afrontando? Esta relación, esta mujer que hizo estragos en mi vida, este hombre que hizo estragos en mi vida, ¿a qué venía mi vida? ¿Qué quería enseñarme? ¿Qué venía a enseñarme? Seguramente no venía como a decirte, mira, tú tienes que aprender esto, no. Pero seguramente su presencia en tu vida trae mucho aprendizaje porque no pasa porque sí, no pasa porque sí. Para mí, desde mi manera de ver la vida, hace parte todo de un proceso pedagógico. Hay un diseño pedagógico para cada uno de nosotros. Y estamos aquí para aprender. Y en la medida que nosotros aprendamos de las personas que llegan a nuestra vida, de las situaciones que afrontamos, pues vamos a ir evolucionando precisamente y alcanzando un nivel de conciencia más elevado, que yo creo que es la finalidad. ¿Qué recomendación darías para cerrar así con broche para que una persona asuma ese poder que tiene de aprender, de no simplemente dejar las cosas al azar como una veleta, sino que esté atento, que sea consciente de lo que pasa para que pueda identificar esas señales, esas sincronicidades, que no pasen por alto y siga en el ciclo vicioso de la autodestrucción? Uh-huh. Bueno, adicional al que la invitación que acabo de hacer, yo haría también la invitación a buscar espacios de soledad. Es impresionante cómo hoy en día huimos de nosotros, porque no podemos estar ni un minuto sin el teléfono, no podemos estar ni un minuto sin tener nuestra atención en algo externo. Nos levantamos y revisamos el teléfono antes de entrar al baño o en el baño, ¿sí? O lo primero que hacemos al despertarnos es coger el teléfono y mirar el teléfono. Es impresionante. Así que nos estamos perdiendo de algo maravilloso, nos estamos perdiendo de quizás el mayor regalo, la experiencia más mágica que podríamos experimentar y es el viaje interior, ¿sí? La invitación sería a darte la oportunidad de desconectarte, de estar en soledad un día, por lo menos medio día, comenzar a desarrollar el hábito y te darás cuenta que hasta hay un estímulo ahí, algo que puede ser ya como que descubras una adicción a no poder dejar el teléfono a un lado, desconectarte de los medios, de las pantallas y poder buscar un espacio de intimidad para que comiences a observarte, ¿sí? Para que comiences a estar atento, para que comiences a ver tus pensamientos, para que comiences a, a avanzar en ese camino de conocerte a ti mismo. Es importante comenzar a observarnos para poder saber y descubrir quiénes somos en realidad. Muchísimas gracias, Francisco, también conocido para los amigos, Pachito. Ese es un espacio muy bonito, de mucho aprendizaje. Es bonito volver a recordar esos tiempos y que el proceso de aprendizaje se continúe con esas personas. Realmente gracias por este momento, por los aprendizajes y por todo lo compartido. Gracias a ti, Carly. Un espacio maravilloso. Gracias por lo que estás haciendo de generar la oportunidad de compartir estos temas tan lindos del alma. Muchas gracias, Carlitos. Bendiciones. Y gracias a todos Igualmente. los que... Muchas gracias a los que nos vieron, a los que lo van a ver y